Tengan muy buenos días. Hoy nos vamos a permitir hablar de esa primera parte que corresponde a nuestra programación, pero antes de eso, como el día que nos conectamos, esperaba que nos conectáramos todos, pero no fue posible. Entonces, mi nombre es Jesús Antonio Chipateco Amena, catedrático de la Universidad Tecnológica del Chocó, adscrito al programa ahora llamado Licenciatura en Ciencias Naturales, y me han asignado la cátedra de Reproducción y Desarrollo. Esa es la que nosotros vamos a desarrollar. Por lo tanto, para quienes no estuvieron, les informo que se van a pasar unos videos para que ustedes tengan una información básica sobre las principales unidades de la programación, de las cuales se va a sacar el material para primer parcial, segundo parcial y examen final. Por lo tanto, es importante que ustedes lo vean en detalle, y si surge alguna inquietud, si hay alguna pregunta, simplemente se comunican conmigo para aclarar lo que haya que aclarar y a ver si sacamos esto adelante mientras las cosas se normalizan. Como les decía, la asignatura se llama Reproducción y Desarrollo, lo que comúnmente uno le llama genética, y vamos a ver básicamente lo que es la célula, sobre todo la eucariota, el ciclo celular, que comprende mitosis y meiosis, y las leyes de Mendel, donde vamos a trabajar con los cruces monohíbridos y dihíbridos. Básicamente sobre eso va a girar nuestra temática. De tal modo que los que quieran y deseen, pues pueden ir leyendo sobre eso. Igual, como les decía, cualquier inquietud simplemente me la comunican allí, bien sea por el grupo, o también pueden llamarme al 314-690-5590 y ahí charlamos. Bien, entonces, en ese orden de ideas, empecemos por definir lo que es genética, ¿ya? Genética. La genética es una disciplina de la biología. Recordemos, biología, ciencia que estudia los seres vivos. Es una disciplina de la biología que se encarga de estudiar la herencia, o sea, los caracteres hereditarios. De eso se encarga la genética. Y además de las causas que producen esas variaciones en los individuos. ¿Sí? Cromosoma. Los cromosomas se definen como, recuerden que anteriormente, incluso en algunos textos todavía viene el término cromatina, o sea, cuerpos coloreados. ¿Ya? La cromatina es la que contiene los cromosomas, simplemente que los cromosomas se hacen visibles al microscopio cuando se va a iniciar la reproducción celular, el ciclo celular. Y los cromosomas vienen a ser unos filamentos en donde está codificada la información genética, ¿sí? La información de la herencia. Los cromosomas básicamente están formados por ácido nucleico, que para el caso que nuestro es ADN, y unas proteínas, unas nucleoproteínas llamadas histonas. ¿Ya? El gen. El gen es la unidad biológica que posee la información genética. Es decir, en el cromosoma van a venir una cantidad de genes que son los que traen una información que va a ser posteriormente decodificada.
Aquí aparece el término alelo. Alelo, para este caso nosotros lo vamos a definir como la alternancia de un gen, ¿sí? La alternancia que puede presentar un gen. En el caso de homocigoto y heterocigoto, homocigoto se define como la célula o el organismo que tiene un par de genes que codifican para un carácter dado, ¿sí? Que son idénticos, ¿sí? O sea, un par de alelos, perdón, ¿sí? Bueno, genes, sí, eso son sinónimos en este caso, ¿sí? Entonces, para un par de alelos, un par de alelos, ¿sí? Idénticos que codifican para un carácter dado. Por ejemplo, en el caso del sexo en los humanos, ¿sí? XX para la mujer es homocigoto, pero ya el hombre no es homocigoto, es heterocigoto. ¿Por qué? Porque heterocigoto significa que la célula o el organismo tiene un par de alelos que codifican para una característica determinada, pero son diferentes. Por ejemplo, en el caso del masculino, entonces tenemos nosotros uno que es X y otro que es Y, ¿sí? Entonces ese es heterocigoto, ¿ya? Locus. Locus es el sitio o posición donde se ubica el gen dentro del cromosoma. A eso le llamamos locus. Más adelante también vamos a trabajar, cuando estemos hablando de las leyes de Mendel, vamos a interactuar con estos conceptos de dominante y recesivo. Sucede que allá se le dan una caracterización a esos alelos, y entonces alelo dominante se utiliza como para es un término pues que define un alelo que puede expresarse en, digamos, homocigota o heterocigóticamente, ¿ya? Que eso cuando estemos allá y recesivo es un alelo que no se puede expresar heterocigóticamente, ¿sí? No puede expresarse heterocigóticamente. También allá vamos a trabajar con eso. Cromátida. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos unos muñequitos que corresponden a representaciones de cromosomas y, por ejemplo, aquí tenemos, este es un cromosoma, este también es un cromosoma. Aquí cada una de estas estructuras longitudinales de un cromosoma se le llama cromátide, o sea, es la estructura longitudinal de un cromosoma, digamos, duplicado. Entonces aquí la tenemos que están separadas, ¿sí? Están separadas. Cromátide o cromátidas. ¿Sí? Se utilizan los dos términos, ¿sí? Entonces ahí están separadas. Incluso aquí podemos apreciar que ellas tienen, a partir del centrómero, tienen unos brazos. El brazo corto se designa como P y queda en la parte superior, y el brazo largo se designa como Q y queda en la parte inferior. Centrómero. Centrómero es una región especializada de el cromosoma, ¿sí? O de la cromátide, como quieran, al cual se une el uso acromático, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros vamos, este es el centrómero. Entonces esa es una región especializada en donde
Por ahí, por el centrómero, se unen las cromátides, ¿ya? Pueden unir sus centrómeros, pero es una región especializada en el ciclo celular, en la división celular. Allí se adhiere el uso acromático a ellos, o ellos se adhieren al uso acromático y él es el que los va direccionando. El cinetocoro. El cinetocoro es una región que queda en el centrómero, que es específicamente donde se pegan esas microfibrillas del uso acromático. Por ejemplo, aquí podemos ubicar el cinetocoro. Porque cuando estemos apreciando el ciclo celular, vamos a observar que el uso acromático, esas microfibrillas, se unen por uno de estos extremos, por los dos extremos, ¿sí? El de acá o el de acá, ¿ya? Entonces, el cinetocoro es una parte del centrómero, ¿sí? Es esa parte específica. Telómero. Las partes terminales de los cromosomas se le conoce como telómero, ¿ya? ¿Sí? Esta parte. Aquí, por ejemplo, con estas rayitas tenemos representado lo que son los genes, o sea, esto es un gen, ¿ya? El áster. Bueno, recordemos que en la división celular hay una estructura que normalmente se llama centrosoma, que está constituida principalmente por los centríolos. Esos centríolos, que son los que intervienen en el ciclo celular o reproducción celular, esos centríolos empiezan a emitir unas microfibrillas, ¿sí? Como esos rayos del sol. Eso se llama áster, ¿sí? Y eso va a constituir posteriormente lo que es el uso acromático, porque los centríolos en el proceso de división celular, ellos se duplican y cada uno va echando hacia los polos para cumplir, produciendo el uso acromático donde se van a adherir los cromosomas, ¿sí? Entonces, el áster básicamente son esas microfibrillas que van a constituir el uso acromático. El ADN, ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Como les decía anteriormente, los cromosomas están formados por un ácido nucleico y unas proteínas llamadas histonas. El ADN, sabemos que así como los cromosomas se encuentran en el núcleo celular, el ADN está allá. Ácido desoxirribonucleico es el portador de los caracteres hereditarios, y recordemos que nosotros tenemos dos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN tiene 4 bases nitrogenadas, porque el ADN tiene unas unidades básicas que se llaman nucleótidos. Esos nucleótidos están formados por un grupo fosfato, un azúcar que para este caso es la desoxirribosa, que la podríamos representar por donde tenemos un huequito aquí, por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. OH, CH2OH, CHO. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Es una pentosa, ¿sí? Es la desoxirribosa. Este es el azúcar. Y una base nitrogenada.
El ADN tiene 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Pero esas bases tienen un comportamiento definido. ¿En qué sentido? Citosina se une con guanina y adenina se une con timina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando el código genético, entonces simplemente las bases, cada una con su correspondiente, cada uno con su correspondiente. Citosina con guanina, adenina con timina, y ese es, ahí en esa información codificada vienen, por eso les decía que les envié la información que leyeran sobre la síntesis de proteína y los ácidos nucleicos, porque estas cuestiones son básicas y a la vez elementales para comprender lo que viene. Entonces, en ese sentido, para que nos fuéramos familiarizando, porque ustedes todo eso debieron de verlo en bachillerato, para que nos fuéramos familiarizando, porque por ejemplo cuando se va a duplicar, ¿sí?, o a replicar el ADN, entonces simplemente él rompe por aquí, ¿sí?, rompe por aquí, y acá viene G, acá viene A, acá viene G, acá viene C, acá viene T, acá viene A, acá viene A, y por el lado de acá viene C, acá viene T, acá viene C, acá viene G, acá viene A, acá viene T, acá viene T. ¿Sí? Entonces ahí se formaron dos cadenas de eso, ¿sí?, porque eso viene a suceder cuando se va a dar la información genética. Más adelantico también tocamos esa parte. ¿Qué más podemos decir del ADN? Bueno, por ahora eso. El ARN es el ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico o ARN. El ácido ribonucleico simplemente, por ejemplo, las diferencias que tienen con el ADN son ligeramente, digamos, mínimas, por decir algo, pero a nivel de funcionalidad entonces sí se ve que es significativo. Por ejemplo, el ácido ribonucleico tiene, en vez de desoxirribosa, tiene ribosa. ¿Sí? La fórmula de la ribosa es esta: 1, 2, 3, 4, 5. Y miren, ¿cuál es la diferencia que nosotros vemos allí a nivel de esa estructura? En el segundo carbono, que un grupo hidroxilo, o sea, un grupo OH, ha sido sustituido en la desoxirribosa, ha sido sustituido por un hidrógeno. Esa es la única diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. ¿Ya? Por eso la ribosa se considera un carbohidrato, o sea, un monosacárido de 5 carbonos, y la desoxirribosa como un derivado de monosacárido, ¿ya? O sea, derivado de la ribosa. Pero bueno, eso también usted de pronto lo tocará más adelante, cuando ya les toque ver algo de bioquímica. Y por último tenemos nucleótidos. Bueno, y en cuanto a las bases nitrogenadas que hacen parte del ARN, el ARN no tiene una doble hélice como el ADN, es una sola hebra, ¿sí? Pero él tiene citosina, guanina, adenina y uracilo, no tiene timina, ¿sí? Entonces, a nivel de las bases nitrogenadas, también esta es una diferencia entre el ARN y el ADN. Mientras el ADN tiene timina, el ARN tiene uracilo, no tiene timina.
Y nucleótido, como les decía, son las unidades básicas que forman los ácidos nucleicos. Ese es como cuando hablamos de las proteínas. Ustedes allá que deben de estar leyendo sobre síntesis de proteínas. Las proteínas están formadas por unas unidades básicas llamadas aminoácidos. Que esos aminoácidos, alrededor de 20 los que hacen parte de nuestras estructuras, y bueno, otra carreta por ahí larga, pero cada uno tiene unas unidades básicas. Entonces, las proteínas son los aminoácidos, de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, de los lípidos son los ácidos grasos, ¿sí? Ácidos grasos y el glicerol principalmente, y de los carbohidratos, los monosacáridos, que son los más sencillos, especialmente la glucosa, que es el carbohidrato por excelencia. Entonces aquí tenemos, de una manera, digamos, genérica, una terminología que nosotros vamos a estar utilizando en este curso. Bien, entonces ahora sí volvamos al término de genética, que es la disciplina que estudia la herencia, los caracteres hereditarios y las causas de esas variaciones, ¿sí? Esas variaciones pueden ser de dos tipos, ¿ya? Pueden ser cualitativas y cuantitativas. ¿Cuándo son cualitativas? Son cualitativas cuando esas causas están determinadas por la herencia. Por ejemplo, el color, ya sea color del pelo, color de la piel, color de las plumas, ¿sí? Qué sé yo, ¿sí? Y cuantitativas cuando están determinadas tanto por la herencia como por el medio ambiente. Por ejemplo, la corpulencia, la estructura, la altura, ¿qué más? La productividad, ¿sí? Todos esos detallitos que podemos medir, esas variantes esas causas son cuantitativas, ¿ya? Bien, entonces ahora sí ya pasamos nosotros a hablar de la célula, en este caso la célula eucariota, pero antes de eso es bueno que nosotros recordemos, vamos a escribir aquí, bueno, tenemos esto, tenemos aquí esto, aquí, tenemos por acá. En el encuentro que tuvimos les decía que vengámonos desde allá del origen del universo, o sea, nuestro universo, ahora se habla de multiverso, ¿sí? Pero respecto a la teoría del universo, que nuestro universo se originó a partir del Big Bang y todas esas cosas, que hace más o menos que al universo se le calcula unos 13.500 millones de años. 13.500 millones de años. ¿Eso en qué cabeza cabe? Bueno, nosotros apenas vivimos por ahí 70, 80 años, que es la edad promedio. Posteriormente, por allá hacia los 4.500 millones de años, se creó nuestro sistema solar y la Tierra. Y posteriormente, por ahí hace unos 3.600 millones de años, se originó la vida en nuestro planeta. Eso es lo que dicen los libros, ¿ya? Las primeras células. Y esas células, entonces, a partir de allí,
Entonces encontramos los reinos que se hablaba anteriormente: los móneras, los protistos, los hongos, los vegetales y los animales. Ahora ya eso ha cambiado un poquito porque se habla de un sexto reino, y entonces se han agrupado los organismos en dominios, ¿sí? Y se han agrupado en 3 dominios. Entre esos dominios tenemos el dominio de la arquea, el dominio de las bacterias y el dominio de los eucariotas. Por ejemplo, en este muñequito que tenemos aquí, los móneras correspondían ¿a qué? A las arqueobacterias, y por acá se habían diversificado las bacterias en cianobacterias y bacterias púrpura, ¿ya? Pero ahora, actualmente, a las arqueobacterias, que constituyen un dominio y a la vez un reino, entonces ese es el sexto reino que se habla ahora, porque ellas tienen unas características que son de las eucariotas y tienen otras características que son de las procariotas. Por ejemplo, las procariotas sabemos que no tienen un núcleo definido, ¿sí? No tienen núcleo, entonces ellas por ese lado son procariotas todas, pero tienen unas particularidades que se dan más en las eucariotas que en las procariotas, ¿ya? Y ya sabemos que las eucariotas tienen 3 partes principales bien definidas: membrana celular, citoplasma y núcleo. Bien, entonces desde ese punto de vista nosotros encontramos que están las arqueas, y por acá encontramos los hongos. Siguieron un camino casi que no tiene mucha diversificación. Por acá, por el lado de los vegetales, tenemos las algas, ¿sí? Llámense clorofisias, rodofisias, feofisias, pardas, rojas. Bueno, luego están las briofitas, después están los helechos, y posteriormente acá tenemos ya las plantas más evolucionadas, que son las angiospermas y gimnospermas. Por el lado de los animales, entonces tenemos que las esponjas, oporíferos, los celenterados, tenemos después los anélidos, los moluscos, los equinodermos, los artrópodos, los cefalocordados y los vertebrados, llámese mamífero, ave, reptiles, anfibio. Bueno, ¿por qué les traigo esto? Porque todo esto está relacionado con la herencia. Porque un organismo, sea unicelular o sea pluricelular, debe reproducirse, o si no, desaparece de la faz de la Tierra. Por lo tanto, con una o millones de células tiene que arreglárselas para subsistir, o sea, tomar alimento, realizar sus funciones vitales, botar lo que no le sirve y además de eso reproducirse. Simplemente que acá, a nivel de los microorganismos, tienen una particularidad, que ellos se dividen en grandes cantidades en muy corto tiempo, ¿ya? Entonces, básicamente es en ese sentido. ¿Por qué trajimos esto acá también? Porque de esas teorías que hay sobre el origen de la vida, la teoría endosimbiótica considera, aquí tendríamos los protistos, considera que las bacterias púrpuras perdieron su independencia como individuos y fueron a formar allá lo que conocemos en las células eucariotas como las mitocondrias. ¿Sí? Y algo parecido sucedió con las cianobacterias, que perdieron su independencia, algunas de ellas, y se unieron a células eucariotas y conformaron allá lo que es los cloroplastos. ¿Ya? De acuerdo con la teoría endosimbiótica. Porque la otra teoría, esta que habla de la evolución, recordemos que es la de Alexander Oparin, que es la de los coacervados. Entonces, todo eso debe tenerse en cuenta, y como les decía, o les digo, las teorías se sostienen hasta que se demuestra lo contrario. Así de sencillo. Bien, entonces, ahora sí nosotros podemos entrar a considerar la célula eucariota como tal. Entonces, en una célula eucariota nosotros vamos a ver que hay
tres partes fundamentales: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La membrana celular es la que comunica. Vamos a suponer que esta es una célula. Aquí tenemos la membrana celular. La membrana celular comunica el exterior con el interior, o sea, sirve de límite de las estructuras que tiene la célula, ¿sí?, con su medio, y permite intercambio. Por eso las membranas, a nivel de las membranas biológicas todas son semipermeables. Recordemos que hay tres tipos de membrana en la naturaleza: membranas impermeables, que no permiten el paso de sustancias; permeables, que permiten el paso de muchas sustancias; y semipermeables, que son membranas selectivas porque seleccionan las sustancias que deben pasar. Por eso la célula tiene que tener una membrana semipermeable, porque ella necesita realizar intercambios. Deben ingresar sustancias, ¿sí?, y deben también salir sustancias. También es bueno recordar a este nivel, que estamos hablando a nivel celular, las células a través de la evolución se han organizado. De células se unen para formar tejidos, tejidos para formar órganos y órganos para formar aparatos y sistemas. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos una cantidad de aparatos y sistemas como un todo, pero cada célula es importante. Cada elemento del sistema es importante. Bien, entonces aquí la membrana celular, recordemos también que está formada por una doble capa de lípidos, principalmente fosfolípidos, ¿sí?, pero hay otros lípidos que hacen parte, y una doble capa de lípidos y una capa de proteínas. Las proteínas son las que sirven para transportar sustancias a través de la membrana, y los lípidos son los que, esos lípidos que hacen parte de las membranas celulares, tienen una cabeza polar y dos colitas ahí no polares. Entonces acá polar, más y menos, porque recordemos que la polaridad es la presencia de los dos polos, polo positivo, polo negativo, ¿sí? Y esta parte de acá es no polar. Entonces la parte polar se ubica hacia el exterior y hacia el interior de la membrana, ¿sí?, hacia el exterior y hacia el interior de la membrana, y la parte no polar se ubica en el intermedio, básicamente, porque recordemos que el medio en que vive la célula, en primer lugar, es acuoso, y el interior también es acuoso, ¿ya? Y el agua es una sustancia polar. El agua se descompone en H+, parte ácida, más OH-, parte básica. Entonces es una sustancia polar, y por eso es que nosotros necesitamos el agua para que se realicen esas reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestro organismo, y necesitamos de esa cuestión. Allá en química de pronto lo manejan de una mejor forma. Tenemos el citoplasma, que el citoplasma es esa región que queda entre la membrana celular y la membrana nuclear, ¿sí? Eso se llama citoplasma. Y en ese citoplasma nosotros vamos a encontrar unas organelas que tienen diferentes funciones. Luego conseguimos el núcleo. El núcleo, precisamente, está separado del citoplasma por una membrana que se llama membrana nuclear. Este es el núcleo. Y el núcleo se define como el centro de operaciones. O sea, la mayoría de las reacciones se realizan en el citoplasma, pero el centro, las órdenes se emiten desde el núcleo. Y en el núcleo encontramos principalmente lo que son los nucleolos o el nucleolo. Hay células que tienen una y otras que tienen varios. Y la cromatina, o sea, donde están los cromosomas. Donde están los cromosomas. Mucho ojo con eso. Entonces, ya después de esta partecita, entonces nosotros ahora sí podemos entrar a mirar las organelas u organelos principales
en una célula eucariota, ¿sí? Recordemos que también hay célula vegetal, hay célula animal, bueno, pero nosotros lo vamos a hacer de manera genérica, simplemente porque estamos recordando para lo que sigue. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, tenemos aquí los ribosomas. Los ribosomas son unas estructuras que hacen parte de, se las encontramos en el citoplasma, ¿sí? En el citoplasma. Y su función es la síntesis de proteínas. Entonces, miren que ustedes les dije allá, lean sobre la síntesis de proteínas, allá que para quienes leyeron, deben haberles dicho que la síntesis de proteínas se lleva a cabo en los ribosomas. Esos ribosomas están formados por ARN, porque allá también quien leyó sobre los ácidos nucleicos, entonces debe haber leído que hay 3 tipos de ARN: ARN ribosomal, ARN de transferencia y ARN mensajero. Los ribosomas son fabricados en el nucleolo y posteriormente salen por esos poros de la membrana nuclear, que es una membrana doble y porosa, salen por allí y van a ubicarse en el citoplasma a cumplir con su función. Ellos están formados principalmente por ARN, ácido ribonucleico, y son fabricados, producidos en el nucleolo que queda dentro del núcleo. Las mitocondrias. Las mitocondrias es donde se realiza la respiración celular y también se conoce como la fuente de energía de la célula. ¿Por qué? Porque allá es que se obtiene la energía de todos esos metabolitos, digamos, que se toman en los alimentos. Entonces ellos van a dar allá donde se les va a extraer la energía y esa energía se va a almacenar en forma de ATP. ATP es adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato. Hay muchas moléculas que almacenan energía y esta se encuentra en estado medio porque las células, los sistemas biológicos siempre tratan de economizar el máximo de energía que tienen, o sea, realizar sus funciones vitales, pero tratando de economizar el máximo de energía que puedan, ¿ya? Entonces, en ese adenosín trifosfato o ATP es que se almacena esa energía para cuando la célula la va a necesitar. Entonces, simplemente cuando la célula la va a necesitar, el ATP se descompone en ADP, adenosín difosfato, ¿sí? Y se regenera después. O sea, otro grupo, esto toma un grupo fosfato del medio y otra vez se convierte en ATP. Ese proceso se realiza en la mitocondria, ¿sí? Es donde se produce el ATP, y eso es a través de un sistema de transporte de electrones donde intervienen unos cargadores, pero bueno, no vamos a entrar en mucho detalle en eso ahora. Pero sí es importante decirles a ustedes que las mitocondrias, recuerden ahora que hablábamos de la teoría endosimbiótica, las mitocondrias da la impresión, dicen los que saben, que consideran que de esas bacterias púrpuras perdieron su independencia de organismos para reproducirse y realizar todas sus funciones y se fueron allá a realizar una función específica que es la respiración celular en las células eucariotas, y prueba de eso, o uno de los principales indicadores para ellos considerar eso, es que las mitocondrias tienen ADN. ¿Sí? Tienen ADN, pero ellas no se reproducen como tal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa en las mitocondrias? En las mitocondrias, ¿qué es lo que se hace? Se coge la glucosa C6H12O6 y con ese oxígeno que nosotros tomamos del aire, vamos a ponerle aquí,
con ese oxígeno que nosotros tomamos del aire, entonces oxidamos esa glucosa y la podemos oxidar hasta CO2, si la oxidación es completa, hasta CO2 más H2O. ¿Sí? Se oxida eso a dióxido de carbono y agua, ¿ya? Y esa energía que se saca de aquí, que se saca de esta reacción, es la que se almacena en forma de ATP, adenosin trifosfato. Porque, por ejemplo, hay otras moléculas que tienen mucho más energía que el ATP, ¿sí? Que pueden almacenar mucho más energía que el ATP, como el fosfonol piruvato o el guanidín. Sí. Pero el organismo el que utiliza es este, ¿ya? El organismo el que utiliza es este. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, tenemos un proceso que de una molécula grande, que en este caso es la glucosa, obtenemos moléculas pequeñas, que en este caso es el dióxido de carbono y el agua. O sea, en el metabolismo tenemos que el metabolismo consta de dos procesos. Uno que es anabólico, o sea que es anabolismo, y otro que es catabólico, que es catabolismo. Este proceso en donde de un compuesto complejo, en este caso que es la glucosa, se obtienen compuestos más sencillos, este proceso es de degradación, de descomposición, ¿sí? Es un proceso catabólico. Este es un proceso catabólico. ¿Ya? Para cuando estén hablando más adelante ustedes allá de metabolismo, sepan eso. La respiración celular es un proceso catabólico. Nosotros tomamos el oxígeno del aire, oxidamos esas sustancias alimenticias que nosotros ingerimos para almacenar energía y poder producir nuestras propias sustancias. Y, como les decía, ese proceso de respiración celular se lleva en la mitocondria. En la mitocondria se libera CO2. Ese CO2 es el que posteriormente va a salir por acá por la nariz en el proceso de respiración, que tomamos oxígeno del aire pero botamos gas carbónico, o sea dióxido de carbono. ¿Ya? Es un proceso. Este proceso es catabólico, para que tengan presente eso. Bien, pasemos al retículo endoplasmático. Bueno, antes de pasar allá, quiero recordarles algo. Aquí simplemente copié la reacción química, la esquematicé, pero no está balanceada, ¿sí? No está balanceada. Que recordemos, allá ustedes en la química, que ya deben de haberla empezado a ver, y eso también se ve en décimo, en la ley de la conservación de la masa, entonces la cantidad que entra aquí, esa misma debe salir acá, para que se conserve la masa. Por ejemplo, aquí entraron 6 carbonos, acá apenas hay 1, deberían haber 6, simplemente para que tengan eso presente, que no vamos a entrar en esos detalles ahora. El retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático también se encuentra en el citoplasma, ¿sí? Y está formado por una serie de membranas plegadas. Ese retículo endoplasmático puede ser de dos tipos. Puede ser liso o puede ser rugoso. ¿Cuándo es liso? Cuando no tiene ribosomas adheridos a él, pegados a él. Cuando no tiene ribosomas adheridos a él, que recibe el nombre de retículo endoplasmático liso, se encarga de producir algún tipo de sustancias lipídicas, lo que comúnmente llamamos grasa, ¿sí? Algún tipo de grasas, y también se encarga de desintoxicar a la célula, ¿sí? Desintoxicación de la célula, el liso. El retículo endoplasmático rugoso, ese tiene adherido a él una determinada cantidad de ribosomas, y recordemos que en los ribosomas es que se lleva a cabo la síntesis de proteína. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso tiene como función la producción y empaquetación de esas proteínas, ¿sí? Entonces produce proteínas, fabrica proteínas y las empaqueta y las va enviando a otra organela ya que se llama el golgiosoma o aparato de Golgi, ¿ya? Que precisamente lo tenemos aquí. El golgiosoma o aparato de Golgi, entonces también son como unas membranas que se derivan del retículo endoplasmático, y su función es
almacenar y distribuir no solo proteínas, otras sustancias que llegan allí. Entonces, ¿él qué hace para eso? El aparato de Golgi. Simplemente él produce unas vacuolas y vesículas para meter esas sustancias allí y enviarlas. Hay unas que van a distribuirse en el interior de la célula, hay otras que deben salir de la célula. Él realiza todo eso. Entonces, en el caso de las vacuolas y las vesículas son como unos saquitos, ¿ya? Pero entonces, las vacuolas son más grandes que las vesículas, o sea, las vacuolas se forman por unión de vesículas. Entonces, dependiendo de la sustancia que se vaya a transportar, así mismo, de acuerdo a ese requerimiento, se fabrica. Entonces, si es muy grande, una vacuola; si es pequeña, una vesícula, ¿ya? Y esos son los que se encargan de llevar esas. Por ejemplo, a nivel de las vacuolas, ¿qué podemos decir? Las vacuolas digamos que en el reino animal pues las encontramos, son más bien pocas, por decir algo, ¿sí? Con relación a los vegetales, ¿sí? En los vegetales abundan, incluso son bastante grandes, ¿ya? Y esas vacuolas, por ejemplo, ahí los vegetales, por ejemplo, pueden almacenar allí pigmentos, azúcares, sales, bueno. Esas vacuolas, dependiendo, por ejemplo, si van a sacar sustancia de las células, reciben el nombre de excretoras. Si van a ser utilizadas como para alimentarse, entonces esas vacuolas reciben el nombre de digestivas. Otras que pueden regular la cantidad de agua, entonces esas se llaman hídricas. Reciben diferentes nombres en ese sentido, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, las vacuolas y las vesículas lo que hacen es transportar sustancias, bien sea al interior o al exterior de la célula, de acuerdo con el requerimiento. Los lisosomas, también los lisosomas son una especie de saquito, son característicos de las células animales. Y ellos se encargan del aseo de la célula. Ellos en su interior tienen unas enzimas que les permite digerir, bien sea células muertas, microorganismos extraños que entren a la célula. Entonces ellos se encargan de eso y luego liberan bien sea puede ser al interior o al exterior de la célula, eso ya, pero ellos se encargan del aseo de. El centrosoma, como les decía, el centrosoma es una estructura, una organela que interviene en el ciclo celular, o sea, en la división celular. Y él contiene los centríolos, que son los que básicamente en la división celular se dividen y empiezan a producir el uso acromático, donde se van a pegar los cromosomas. La pared celular. La pared celular es una organela que la encontramos, por ejemplo, en la célula animal no se encuentra porque no es necesaria, pero sí la podemos encontrar en la célula vegetal, en las células de las algas, en la de los hongos, algunos protistos, ¿ya? No, protistos no. En la de los hongos, algas, bacterias, ¿sí? Bacterias y vegetales. Los cloroplastos. Los cloroplastos son unas organelas de color verde. Ese color verde se debe a la clorofila. Recordemos que la clorofila es un pigmento verde en donde se realiza el proceso de fotosíntesis. Entonces, también recordemos que de acuerdo con la teoría endosimbiótica, algunas cianobacterias se unieron a la célula eucariota y el cloroplasto allí únicamente se dedicó a la fotosíntesis, a la fabricación de glucosa, y perdió su capacidad independiente para reproducirse, porque los cloroplastos también tienen ADN. Eso es importante que lo recuerden. Los cloroplastos tienen ADN. ¿Y qué es lo que hacen los cloroplastos? La fotosíntesis. Entonces miremos recordemos el proceso de la fotosíntesis, que de lo inorgánico se pasa a lo orgánico. ¿Ya?
Tenemos aquí clorofila. Y acá tenemos C6H12O6 más oxígeno molecular. Entonces miren, aquí tenemos la reacción de la fotosíntesis. La planta toma el dióxido de carbono, el agua, y en un pigmento verde llamado clorofila realiza la fotosíntesis, en la cual se obtiene un carbohidrato que es la glucosa y oxígeno. Este oxígeno residual fue el que permitió que seres como nosotros podamos habitar este planeta, porque anteriormente el planeta de nosotros no tenía una atmósfera como tal, y esa atmósfera se fue formando poco a poco. Eso también tiene su historia y su prehistoria. Y esta atmósfera que tenemos ahora, rica en oxígeno, por ejemplo, en los días despejados, esa capa azul que nosotros vemos allá arriba, esa es la capa de ozono, O3, ozono, que es de donde el oxígeno se va descomponiendo por efecto fotoquímico, se descompone en O2 más un medio de O2. Nosotros lo asimilamos es así es que lo tomamos del aire, en forma de O2. Así nos hace daño, así nos mata, porque esto mata la célula. Este es un bactericida, ¿sí? Cuando digamos bactericida, porque sería únicamente las bacterias, sino que en la purificación del agua utiliza para eso, para matar microorganismos, pero esto mata la célula. Esto mata la célula, el O3. Entonces, que es la capa de ozono que tenemos allá. Entonces, miren, esa capa tardó millones de años en formarse, porque los seres fotosintéticos, cuando aparecieron, fue que empezaron a enviar oxígeno a la atmósfera. Y ya el ser humano, como la tiene contaminada en tan corto tiempo. Pero bueno, ese también es otra carreta. Entonces miren que las plantas, que son los únicos seres productores porque fabrican su propio alimento a través del proceso de la fotosíntesis, a partir del dióxido de carbono, el agua, en un pigmento verde llamado clorofila, producen la glucosa y el oxígeno. Esto es lo que se utiliza como alimento, ¿ya? Y miren que la glucosa, por eso es el carbohidrato por excelencia. Entonces, como la glucosa es muy soluble en el agua, entonces por eso las plantas la almacenan en forma de almidón. Nosotros la almacenamos en forma de glucógeno y la vamos a medida que la vamos necesitando, entonces ahí se va descomponiendo. Eso es lo que se va haciendo, ¿ya? Miren que aquí tenemos el proceso inverso, o sea, la respiración es un proceso inverso al de la fotosíntesis. Aquí, a partir de moléculas pequeñas, estamos produciendo una molécula más grande, que en este caso es la glucosa. Este proceso se llama anabólico o anabolismo. Este proceso es anabólico, ¿sí? O sea, es de síntesis, de producción de, ¿sí? Entonces miren que en la respiración, catabolismo, se degrada la glucosa hasta esto, y este es de anabolismo, de síntesis, de producción. A partir de esto se produce la glucosa. Bien, ¿qué más podemos decir allí? Yo creo que por ahora eso es suficiente. Continuemos. Los nucleolos. Los nucleolos o nucleolo, hay unas células que tienen un nucleolo, otras que tienen varios, se encuentra en el núcleo de la célula. Y como les decía, en el núcleo de la célula es donde se dan las órdenes de lo que se va a producir allá en el citoplasma. Y entonces los nucleolos están formados por ARN, o sea, ácido ribonucleico. Y miren que ya dijimos que fabrican los ribosomas, ¿ya? Ellos también, el otro ARN que fabrican es el ARN mensajero, que es el que trae la información de allá del núcleo. Sale esa información del núcleo al citoplasma para saber qué proteína necesita el organismo. El núcleo está mandando la información allá a ver qué proteína se va a construir, a fabricar. Y ya entonces en ese código aparece el otro ARN, que es el de transferencia, que es el que va y busca. Él lee el código, va y busca los aminoácidos que se necesitan y los va llevando allí, y se va construyendo la proteína, porque para que sea proteína eso necesita también su tiempo, porque los aminoácidos se unen y forman los péptidos y polipéptidos, y posteriormente ahora sí es que forman las proteínas, ¿sí? O sea, que dipéptidos, tripéptidos, así, oligopéptidos, y después ahora sí
después de un número determinado se considera proteína. Eso también tiene su cuento. Y por último tenemos los cromosomas. Acá en los cloroplastos se me pasó decirle que son estructuras propias de las células vegetales, de las algas y de algunos protistos, porque hay algunos protistos que fotosintetizan. Los cromosomas, ya hemos hablado algo de los cromosomas, que para este caso es el protagonista de la película, es el cromosoma, porque es el que nosotros acabamos de definir como un filamento donde está codificada la información genética. Entonces los cromosomas, que también se encuentran en el núcleo y ellos se hacen visibles, es cuando va a empezar la división celular. Los cromosomas son los portadores de las características hereditarias, y esos cromosomas llevan, ahí como podemos ver acá, esos cromosomas llevan cuando se duplican, o sea, las cromátides cuando están separadas pueden estar unidas. Cuando están unidas, cada una tiene su centrómero. Cuando están unidas se unen por el centrómero. Ese centrómero tiene el cinetocoro. Esto que vemos aquí son los genes, o sea, la información que viene ahí en los cromosomas viene la información en esos genes. Esos genes ocupan una posición, un sitio, que es lo que se llama locus, que hablamos ahora rato. Y cuando hablamos acá, cada triplete de base es como una letra. Cada triplete de bases acá es una letra para la proteína que se vaya a fabricar allá. Un cromosoma trae un determinado número de genes, también tiene su parte terminal, que es el telómero. Bueno, todo eso es información sobre el cromosoma, que hay unos que tienen un brazo largo, Q, y un brazo pequeño. Esos brazos es a partir del centrómero, que ahora miramos allí. Entonces miren que esos cromosomas, que son los que traen la información genética, eso es lo que permite que en el momento de la fecundación uno se parezca al papá, a la mamá o a alguien de la familia. Es eso. Y para eso hay unos mecanismos que también vamos en su momento a trabajar. Bien, entonces, ya teniendo esta información general sobre las partes principales de la célula, porque hay otras, pero bueno, podríamos decir que de menor importancia, porque de pronto ahí ya seguiría el citoesqueleto, que está formado por unos microtúbulos que tienen tubulina, que es la proteína que tienen, y unas microfibrillas o microfilamentos que esos tienen es otra proteína que es actina. Cada una tiene su función determinada y eso es lo que le da como la estructura, el sostén, el soporte a la célula, la rigidez, qué sé yo. Pero bueno, y así hay otras por ahí, pero bueno, ahorita nos referimos únicamente a este. Ahora, viniendo acá al caso de los cromosomas. Nosotros en los cromosomas vamos a encontrar, ahí ya tenemos una de los términos que tuvimos por allá, ahí ya tenemos ubicado en los cromosomas algunos de ellos. Entonces, de acuerdo con esos cromosomas se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de ellas, uno de los parámetros principales para clasificar cromosomas es de acuerdo a la ubicación del centrómero, ¿sí? Entonces, como podemos apreciar aquí, esta clasificación la tenemos tanto en metafase como en anafase, como se ubican ellos. Entonces, por ejemplo, pueden ser metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Lo único que nosotros debemos estar pendientes, de acuerdo con cada uno de estos términos, es la ubicación del centrómero. Metacéntrico, meta es medio, cuando está en la mitad, ¿ya? O sea que los brazos serían, podríamos decir, entre comillas, iguales, ¿sí? Brazos iguales. Submetacéntrico, cuando el centrosoma se ha desplazado un poquito del centro y entonces ya hay un brazo más largo que otro. El brazo corto se ubica en la parte superior, en metafase, o no digamos en la parte superior, se ubica de determinada forma en metafase, y el brazo inferior, pero lo importante es que queda un brazo más largo que otro.
Acrocéntrico ya se ha retirado más del centro hacia el extremo, como podemos ver aquí. Miren que se va cortando más P y se va haciendo más largo Q. Y telocéntrico es cuando ya llegó hasta el extremo, hasta la parte más lejana, y miren, apenas nos quedó este brazo largo acá. Cuando esto sucede, entonces ya la célula tiene dificultad para dividirse, para reproducirse, porque los cromosomas se pueden pegar, se pierde la estructura, ¿sí? Entonces, eso en anafase los encontramos en estas, así como están allí. Eso con relación a la ubicación del centrómero. Recordemos que centrómero es este puntico que nosotros estamos haciendo aquí. Aquí lo tenemos ya más grandecito para ubicarlo, porque necesitábamos también ubicar el cinetocoro que hace parte del centrómero, ¿ya? Entonces eso, para que lo tengan presente. Otra clasificación que se hace de los cromosomas es de acuerdo con la función macro que vayan a desarrollar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿sí?, distribuidos en 23 pares, eso es para los humanos, eso es constante, ese número no se altera. Y precisamente por eso la importancia de conocer los procesos de mitosis y los procesos de meiosis. De acuerdo con si son los que forman normalmente las estructuras del organismo, únicamente para eso, entonces reciben el nombre de somáticos o autosomas. Y los otros reciben el nombre de sexuales. Que son los que poseen los gametos o las células germinales que uno dice. ¿Qué viene a suceder? Los cromosomas somáticos o autosomas tienen un doble juego de cromosomas que se conoce como 2N o diploides. ¿Sí? Y los sexuales tienen, o sea, los que hacen parte de los gametos, tienen un solo juego de cromosomas y se conocen como haploides. Bien, en el caso de nosotros los humanos, que tenemos 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. ¿Sí? Entonces, la célula somática tiene sus 46 cromosomas. Las células sexuales tienen 23 cromosomas, o sea, la mitad. ¿Qué es la esencia de la mitosis y la meiosis? ¿Sí? La mitosis se conserva el número de cromosomas, porque incluso cuando la célula se va a dividir, la célula puede escoger dos caminos, porque hay unas células que se pueden dividir sin ningún problema, sigue su proceso normal. Supongamos, en un caso de cáncer, que es un caso extremo. El cáncer, ¿qué es? Es la reproducción, ¿sí?, desproporcionada de un tipo de célula, por ejemplo en el caso de la leucemia, que es con los glóbulos blancos. Entonces los glóbulos blancos empiezan a reproducirse a la lata a través de la mitosis. Entonces, ¿qué viene a suceder? Atacan al mismo organismo.
atacan al mismo organismo y lo acaban. Pero por ejemplo hay otro tipo de células que no necesitan procesos de mitosis, ¿ya? Porque cuando ya se formaron, hasta ahí llegaron, o sea, no vuelven otra vez a continuar el ciclo, como vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del sistema nervioso. Las neuronas que se formaron, con esas nosotros vivimos. ¿Sí? Esas no les queda tiempo para reproducirse, muchas veces ni para alimentarse, porque ellas las alimentan otras células llamadas neuroglias, porque esas células tienen que estar pendientes tanto de lo que pasa en el exterior como de lo que pasa en el interior. O sea, su función es tan específica y tan delicada que no les queda tiempo para reproducirse. ¿Sí? Bien, entonces, como les decía, tenemos 46. Ese es el número de cromosomas que nosotros tenemos, distribuidos en 23 pares. Esos pares de cromosomas, entonces, por eso se dicen, hay cromosomas homólogos, ya por allá hablamos de eso, pero en los cromosomas sexuales, o sea, en los gametos, hay la mitad. ¿Por qué debe ser la mitad? Porque cuando se produce la fecundación, que se forma el cigoto, entonces 23 corresponden al padre y 23 corresponden a la madre. Los del padre vienen en los espermatozoides, los de la madre vienen en el óvulo, y entonces acá cuando se unen, que hay la fecundación, entonces 23 más 23 te va a dar 46. ¿Sí? Estos son haploides, esto acá es diploide. ¿Sí? Cuando tienen los dos juegos de cromosomas, o sea, los 23 pares, o sea, los 46 cromosomas, esas células son diploides. Esas células normalmente se reproducen por mitosis. Y las células sexuales que tienen la mitad del número de cromosomas, por eso se consideran células haploides, esas células se dividen por meiosis. Entonces, en la meiosis se reduce el número de cromosomas a la mitad y cada especie tiene un número de cromosomas determinados. ¿Ya? Por ejemplo, parece que la cebolla tiene como 16, el maíz como que 20, así cada especie tiene su número de cromosomas. Pero sí, lo que les quiero significar es eso. Entonces, que los somáticos o autosomas tienen un doble juego de cromosomas y se llaman diploides, se representan como 2N, se reproduce, o sea, se dividen por mitosis, la división de ellos por mitosis, y los sexuales tienen la mitad del número de cromosomas y se llaman haploides y se dividen por meiosis. El ciclo celular de ellos es por meiosis. ¿Ya? Básicamente, pues, para que tengamos presente eso. ¿Qué más hay que decir allí por ahora? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Bueno, yo creo que por ahora es lo más importante, ¿sí? Porque entonces ya la temática siguiente corresponde a lo que es el ciclo celular y la gametogénesis.